¿Qué tal? Vamos a continuar con la clase pasada de la introducción a las normas de instalación interna de gas natural seco. ¿Sí? Como ya hemos revisado anteriormente, las normas técnicas en este caso son variadas, ¿sí? Hay una gran cantidad de ellas y relacionadas al gas pues también. Vamos a tratar de, en esta presentación de hoy, solamente tocar las más importantes y las más allegadas a lo que corresponda a la instalación interna de una red de gas natural, tanto residencial, comercial, industrial o GNB. Entonces, para ello vamos a tratar la norma técnica 111.011, la 111.010, la 022, la 111.023 y la 111.019. En ese orden tenemos que la 111.011 habla de las instalaciones residenciales y comerciales, la 111.022 y 023 habla de los sistemas de ventilación y evacuación de gases, también en las instalaciones residenciales y comerciales, y la 111.010 nos habla de instalaciones industriales, ¿sí? Y por último, la 111.019 nos está hablando de las instalaciones de estación y servicio de gas natural vehicular, ¿sí? Vamos entonces ya ahora sí a empezar a tratar cada una de ellas y vamos a empezar con tal vez con la que ustedes más van a llegar a conocer, que es la 111.011. La 111.011, como lo dice en su encabezado, es la norma técnica encargada de los sistemas de tubería de instalación interna para instalaciones residenciales y comerciales. Su campo de aplicación, de acuerdo a la norma, nos dice ahí que se aplica a las instalaciones internas residenciales donde el gas natural debe ser usado como un combustible y su alcance en el sistema de tuberías, accesorios y elementos y componentes van desde la salida de la válvula hasta los puntos de conexión. Lo más importante ahí son las presiones. Dice ahí, la presión de esta instalación es de hasta un máximo de 34 kilopascales, que equivale a 340 milibares. Es decir, yo no puedo exceder en una instalación interna residencial o comercial los 340 milibares de presión, y eso es muy importante para poder detallar en una presentación de un proyecto, en la ejecución de cualquier trabajo de este tipo. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos ahí una instalación típica de una red interna residencial, ¿sí? Podemos ver ahí la tubería de conexión, que es el ingreso a la vivienda, todavía es red externa. Vemos un gabinete que le llaman ahí acometida, y a partir de la salida de esta acometida, que es el gabinete y el medidor, inicia lo que vendría a ser la red interna residencial, ¿sí? A la salida del medidor vamos a encontrar un accesorio que se llama el meter conector. Este podría ser de P al P, de acuerdo al material, podría ser de cobre o podría ser en su defecto también de acero, pero normalmente en las instalaciones residenciales del Perú vamos a tratar solamente de que sea cobre o P al P. En su mayoría de aplicación en estos momentos estamos hablando del P al P exclusivamente, ¿sí? A partir de ese meter conector que va al medidor en su salida, inicia lo que vendría a ser la red interna, ¿sí? Dirigida hacia la vivienda. Y entonces vamos a encontrar una serie de accesorios, válvulas de corte, rejillas. Bueno, ahí van a poder ver ustedes que hay varias especificaciones con respecto a las instalaciones. Vemos una cocina, una secadora, una terma, ¿sí? Y vemos también sistemas de ventilación para cada ambiente donde se encuentran los artefactos, ¿sí? Bien, ahí hay otro diseño típico, pero ahora de una instalación interna en un edificio, o en un condominio, o en lo que le llamamos un multifamiliar. En un multifamiliar existen varios tipos, ¿sí? Pero lo más común es que sobre ellos haya algo que le llamamos una montante, que no es otra cosa que una prolongación de una red de distribución a baja presión, es decir, a una presión de 340 milibares como máximo, de acuerdo a lo que dice la norma. Pero esta montante podría ser, como en el dibujo del lado
izquierdo, van a ver que la red sube por el edificio, llega hasta el último piso en el cual pueden tener la distribución de los gabinetes. En la parte baja, ustedes ven un gráfico donde ustedes ven un regulador. Es decir, para yo poder hacer el uso de la montante, debo basarme en lo que dice la norma, y la norma, de lo que hemos visto anteriormente, me permite solamente trabajar con presiones máximas de 340 milibar. Lo que quiere decir que para poder yo empezar a ejecutar una red interna en un condominio, debo colocar un sistema de regulación al inicio, que es el gráfico que ustedes ven en la parte baja, un regulador al ingresar al edificio, y poder hacer un tendido dentro de él a una presión máxima de 340 milibar. Esta red de distribución que puede llegar a los departamentos va a poder contener esa presión máxima gracias a ese regulador, y lo va a poder hacer de cualquiera de esas opciones, ¿no? La opción 1 teniendo los centros de medición abajo, la opción 2 teniendo los centros de medición piso a piso, o como lo ven ahí en el lado superior, en la parte izquierda, los centros de medición todos en la parte superior. Cualquiera que sea el caso, ustedes van a tener que necesariamente utilizar el regulador de primera etapa para poder llegar a esa presión máxima de trabajo, ¿sí? Ahí vemos un diseño típico, pero esta vez de una red comercial. Entonces acabamos de hacer una revisión de lo que es una instalación residencial, luego de un multifamiliar, y ahora vamos con una comercial. ¿Qué es lo que pasa con una instalación comercial? Es muy similar a una residencial, con la pequeña acotación de que ahora podemos tener hasta 2 sistemas de regulación dentro del ambiente. En este caso puede ser un comercio. Estamos hablando de un gabinete, ahí ven ustedes un gabinete, la tubería de conexión de color amarillo, el gabinete que es la acometida, el medidor, el regulador, y a la salida, como les dije, el meter conector. Este meter conector tiene una salida que está de color rojo, todo lo que es de color rojo viene a ser la red interna ya en sí. Ustedes pueden encontrar ahí una segunda regulación. ¿Y por qué una segunda regulación? Porque en el comercio, de acuerdo a lo que nos dice la norma 111.011, yo puedo ir a 340 milibar. Pero existen equipos, ¿sí?, gasodomésticos o equipos de mediana presión de 340 milibar, y también existen equipos de baja presión de 23 milibar. En el ejemplo que ustedes ven ahí, estamos poniendo un horno de 23 milibar, lo que quiere decir que si yo he ingresado a ese comercio con 340 milibar, le debe corresponder una segunda regulación para poder llegar a esos 23 que necesita en este caso el artefacto, ¿sí? Y eso es lo que hay ahí. Entonces tenemos en este caso una instalación comercial, pero con 2 regulaciones, con una segunda regulación o regulación de segunda etapa, ¿sí? La línea de color marrón viene a ser una tubería de salida de venteo, ¿sí?, para el regulador, ¿sí? Listo. Asimismo, dentro de la norma técnica peruana 111.011 también se puede resaltar las pruebas de hermeticidad. Muy diferenciada la norma 111.010, las pruebas de hermeticidad en este caso tienen un tiempo de ensayo de 10 minutos en el caso residencial y de 1 hora en el caso del comercio. Luego de él se llega a ejecutar un acta o se llega a firmar un acta de conformidad de acuerdo a norma por escrito, indicando la fecha y la hora y la duración de la prueba. Y esta es la conformidad de que el trabajo se ha ejecutado de acuerdo a norma, ¿sí? Algunos componentes de una instalación comercial: tenemos el regulador de presión, residencial o comercial, tenemos un regulador de presión, pudiendo ser de primera etapa o de segunda etapa, de acuerdo a los rangos de elección que uno pueda llegar a tener. Entonces este aparato reduce la presión del fluido y recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que reciba, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho criterio para seleccionar un regulador. El regulador siempre se tiene que seleccionar en base al diseño, pudiendo ser de primera etapa y dependiendo de los caudales que vaya a tener que soportar, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí que elegir un regulador, ¿sí? Listo.
Medidores. De la misma manera, entonces, yo voy a poder encontrar medidores de gas natural. En el mercado actualmente del Perú, nosotros contamos con medidores de una variedad gama. Todos ellos son diafragma en el caso residencial, en el caso comercial también. En el caso industrial y otros vamos a encontrar pues otro tipo de medidores, ya sean rotativos, ya sean de turbina, ¿sí? Los vamos a poder encontrar. En el caso específicamente de los residenciales y comerciales solamente vamos a encontrar los medidores de diafragma, siendo estos del tipo G1.6, G2.5, G4, ¿no? ¿Y eso qué me determina? Me va a determinar siempre el caudal que ellos puedan llegar a tener. Mire, el caudal máximo del 1.6 viene a ser de 2.5 metros cúbicos por hora. Es decir, va desde 0.016 metros cúbicos por hora hasta un 2.5. En el caso de un G2.5 va desde el 0.025 metros cúbicos por hora hasta los 4 metros cúbicos por hora. En el caso del G4 va del 0.04 metros cúbicos por hora hasta el 6 metros cúbicos por hora. Y así continuamos. En el caso del G1.6 y el G2.5 estamos hablando de medidores exclusivamente de instalaciones residenciales, ya sea esto para un residencial de tipo A1, consumidor A1, categoría 1 o categoría A2. En el caso del G4 es un medidor exclusivo para un comercio, es decir, tiene un caudal de 6 metros cúbicos por hora como máximo, pero a partir de él ya empezamos a catalogar los comercios en base al consumo también, ¿sí? Ahí vemos los medidores de tipo diafragma, ¿no? En una gráfica ustedes pueden ver que son medidores de ingreso y de salida. Dentro de ellos existe una banda de deformación que a medida que se va ampliando, va midiendo o va tomando la condición de medidor para poder definir la cantidad de caudal que atraviesa esa banda. Tuberías y accesorios. Como les decía hace un momento, en el caso específicamente residencial y comercial, estamos hablando de algunas tuberías en específico en el caso de las concesionarias, tanto en el sur, en el norte, como aquí en Lima. Estamos hablando de materiales residenciales, el PA-P, que es el polietileno, aluminio polietileno, y en el caso de los comercios o algunos comercios, en base al diseño y en base a la naturaleza también de la instalación, pudiendo ser este en cobre o incluido o incluso el acero, está aceptado, con la pequeña salvedad de que el acero tiene que recibir un tratamiento para poderse instalar. En el caso del cobre también, pero el tratamiento es más permisivo. Y en el caso del PA-P, pues es una instalación bastante práctica, ¿no? ¿Sí? Estamos utilizando el PA-P grafado actualmente a nivel de Perú, entonces es como que un poco más accesible, más barato, más flexible, tiene muchas ventajas. Algunos accesorios, ahí vemos los accesorios de latón y vemos los accesorios de bronce. Los de latón actualmente los estamos utilizando para lo que son las instalaciones de PA-P residencial, y los de bronce pues normalmente los utilizamos para las instalaciones que van a ir en cobre, ¿sí? Siendo pues necesarios en el caso del acero, vamos a trabajar con el acero. Es poco habitual, pero también pues hay que mencionarlos, ¿no? Algunas fórmulas para la instalación de internas que mencionadas en norma, la fórmula de Paul para el tema residencial, ¿sí? Y también vamos a ver en la siguiente, eso ya está contenido en la norma, ¿sí? A ver, pasamos, y entonces a la siguiente vemos los factores de fricción de la misma fórmula de Paul y contenido en la norma 111.011. Asimismo vamos a encontrar algo más. ¿Qué más encontramos ahí? Vamos a encontrar la fórmula de Renoir lineal, ¿no? La fórmula de Renoir lineal también es utilizada para el sistema residencial. Como ustedes ven, en este caso se utiliza un factor de 22,759 que se podría utilizar también de acuerdo a lo que nosotros vayamos convirtiendo como el 23.232.000, ¿no? Para facilitar operaciones. En la norma técnica peruana se utiliza normalmente el 22.759, ¿sí?
es de acuerdo a los factores de conversión. Tablas de valores de equivalentes de accesorios. Esto de acá ustedes lo van a encontrar en la especificación técnica de cada tubería. En este caso estamos tomando tuberías de cobre y estamos colocando ahí una tabla que es la tabla convencional con la que trabajamos normalmente cuando hacemos diseños en cobre, ¿sí? Algún isométrico de un caso real de una instalación cuya cometida tiene una válvula de corte general y una válvula de corte por cada artefacto. Nótese pues que ahí están específicamente los equipos, las válvulas, los accesorios, las reducciones, tienen que estar contenidas dentro de él, ¿sí? Y bien, pasamos entonces ahora sí a la norma técnica peruana 111.022. ¿Qué nos dice ella? Requisitos y métodos para la ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos de gas natural para uso residencial y comercial. Para uso residencial y comercial, ojo, o sea, no estamos hablando de instalaciones industriales. Entonces, ¿qué me dice eso? Objeto de la norma. Esta norma peruana establece los requisitos y métodos para la ventilación en recintos interiores donde se instalan artefactos de gas de uso residencial y comercial. Entonces, yo voy a conocer los lineamientos para poder definir qué ambientes están o requieren de ventilación o no. En el lenguaje de la norma nos habla acerca de los ambientes confinados y no confinados o desconfinados. Cuando yo tengo un ambiente confinado, se utiliza un factor específico del 4.8 metros cúbicos sobre kilowatt. Estamos hablando del volumen del ambiente sobre la potencia total instalada. Y este factor va a ser bastante útil para poder definir si un ambiente requiere o no requiere ventilación, siendo estas ventilaciones colocadas de diferentes maneras y vamos a definirlas ahora mismo. A ver, vamos ahí. También, en paralelo, podemos tratar el sistema de evacuación de los productos de la combustión generados por los artefactos de gas natural. Estamos hablando de la norma técnica 111.023. Es decir, la 022 nos sirve para los sistemas de ventilación en un ambiente, sea confinado o no. La 111.023 me va a servir para poder yo utilizar la misma para poder definir los ductos de evacuación de los productos de la combustión dentro de un equipo de funcionamiento a gas natural. El objeto de la norma tiene como objeto establecer los dimensionamientos, construcción, montaje, evaluación de requisitos básicos para el funcionamiento de sistemas colectivos e individuales para la evacuación hacia la atmósfera exterior de los productos de la combustión, generados por los artefactos que sean de tipo los de A no necesitan ducto de evacuación, tendría que ser los de tipo B, pueden ser de tipo B1, B2 o de tipo C, ¿sí? Cuando hablamos de artefactos de tipo B, hablamos de artefactos que requieren ductos de evacuación para la evacuación de los productos de la combustión, sean de B o de C. Los sistemas de funcionamiento de cada uno de ellos varían y por eso es que existen esta catalogación. Que funcionan con gas natural en aplicaciones de uso residencial y comercial e instalaciones en recintos interiores. Listo, vamos a ver algunos ejemplos entonces. Ahí, de acuerdo a lo que nos menciona la norma, podemos tener un método de ventilación. Ustedes ven en el lado izquierdo de la diapositiva, van a ver una puerta, ¿sí? Con un sistema de evacuación ventilación superior e inferior. En la parte superior de la puerta ustedes ven que existe un sistema de ventilación total y en la parte baja una rejilla de ventilación. Siempre los sistemas de ventilación deben ser superior e inferior para poder garantizar la renovación de aire. Es decir, el aire confinado sale por la parte superior e ingresa el aire nuevo o renovado, la renovación de aire por la parte inferior. Eso nos garantiza que dentro del ambiente exista la suficiente cantidad de oxígeno para poder mantener activo el sistema. Hemos puesto ahí una rejilla también de cómo se ve en una fachada, ¿sí? Una rejilla colocada en pared. Hay un cuadro que vemos ahí de los métodos de ventilación. Los métodos de ventilación para recintos no confinados, volúmenes mayores o iguales a 4.8 metros cúbicos sobre kilowatt, dice, de potencia total instalada. Es lo que estábamos hablando, ese es el factor para poder definir de acuerdo a norma. Y los recintos confinados, volúmenes menores a 4.8 metros cúbicos de kilowatt sobre la potencia total instalada, ¿sí?
Si yo tengo un recinto que ya se encuentra confinado, es decir, con un factor inferior al 4.8, yo debo desconfinar. ¿Cómo puedo hacer? Con una comunicación a otros recintos dentro de la misma edificación, es decir, de recinto a recinto. Lo puedo hacer con una comunicación directa con el exterior, es decir, puedo comunicar una ventilación directa hacia el exterior, haciendo que el espacio se desconfine inmediatamente. Y otros métodos alternativos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que en este momento estamos haciendo una introducción rápida, una revisión rápida de las normas y que en su momento se van a tratar ya ustedes independientemente cada una de ellas. En la gráfica que ustedes ven en este momento, ustedes ven un recinto confinado. Tengo un equipo de gas natural, tengo dos equipos, por ahí una terma y tengo una cocina. Y por lo tanto, siendo el espacio confinado, lo voy a desconfinar. ¿Cómo lo desconfino? Colocando rejilla superior e inferior siempre. ¿Qué te dice la norma? La altura de la ventilación permanente debe ser como mínimo 8 centímetros de altura mínima, ¿sí? Cuando se desconfina al ambiente interior, es decir, hacia adentro de la misma vivienda. La altura máxima de la rejilla, tomada la rejilla inferior, o en este caso la ventilación inferior, no debe superar los 30 centímetros de altura como máximo. Recuerden que la ventilación tiene que estar siempre en la parte baja para poder generar el flujo y reflujo, ¿sí? Y estas aberturas necesariamente tienen que ser permanentes. El factor de cálculo para el tema de rejilla, mejor dicho, de ventilación permanente es de 22. Si yo tengo una potencia total instalada X, esa potencia total instalada yo la debo multiplicar por el factor de 22 centímetros cuadrados sobre kilowatt para que finalmente me dé el área total de ventilación permanente, ¿sí? Esa debe ser. Listo. ¿Qué pasa ahora si yo estoy hablando de una ventilación permanente con rejilla, pero en este caso hacia un ambiente exterior, es decir, directo hacia afuera? El factor de cálculo para la ventilación ya no va a ser 22, va a ser 6 centímetros cuadrados sobre kilowatt, siendo las mismas prerrogativas anteriores, que la mínima altura de esta ventilación permanente va a ser de 8 centímetros, y que en la parte inferior la altura máxima de instalación de esta ventilación debe ser de 30 centímetros como máximo en altura. Es decir, siempre tiene que estar con respecto al piso a 30 centímetros. Hay algunos ejemplos de instalaciones de rejillas en puertas, ¿sí? Siendo una puerta de madera, pudiendo ser una puerta metálica o pudiendo ser incluso una pared, ¿sí? Las rejillas de ventilación permanente son plásticas, por lo menos las que se utilizan normalmente en el sistema comercial residencial, pero pueden variar de acuerdo al diseño que pueda llegar a tener cada edificación. Puede llegar a variar, pero cumpliendo obviamente los estándares que la norma técnica nos está contando en este momento, ¿sí? Hay algunas descripciones de algunos tipos de artefactos. Les hablaba y ya vamos a hablar, ya hablamos de la ventilación, hablemos un poquito de los ductos de evacuación. Para poder yo definir si un artefacto requiere o no requiere ducto de evacuación, lo primero que tengo que saber es qué tipo de artefacto estoy instalando. Si yo instalo un artefacto de tipo A, estoy hablando simplemente de un equipo que no requiere ducto de evacuación, porque su combustión es abierta, se dice. Si la combustión es abierta, entonces no requiere ducto de evacuación. ¿De qué artefactos estamos hablando? Específicamente por ejemplo, de una cocina, que es lo más habitual, ¿sí? No requiere un ducto de evacuación. Sin embargo, existen equipos que tienen una combustión cerrada y estos sí van a requerir ducto de evacuación de gases por deficiencia de oxígeno. Estos pueden ser los artefactos de tipo B y de tipo C, ¿sí? Los artefactos de tipo B están siendo catalogados en dos, ¿no? Los del B1 y los del B2. Los artefactos del B1 son equipos que requieren de un ducto de evacuación de tiro natural. Cuando hablamos del tiro natural, estamos hablando de aquellos ductos de evacuación que para su uso requieren de las leyes de la física convencional. Es decir, van a necesitar
se calcula el diámetro del ducto y la altura del mismo con respecto al sistema de trabajo. Entonces, para ello existen unas tablas para poder calcularlos y para poder definir exactamente cuál es la altura y la longitud de este ducto, teniendo varias alternativas. En el caso del tipo B2 son artefactos de tiro mecánico o le llaman de tiro forzado. Los de tiro mecánico o tiro forzado utilizan un sistema de extracción de gases, ¿sí? Lo que les permite evacuarlo con mayor fluidez. Esto es una ventaja, ya que el tiro forzado, los ductos de evacuación no requieren tener una longitud determinada ni un diámetro excesivo, lo que los vuelve más versátiles y más agradables incluso estéticamente. En el caso del tipo C, estamos hablando de equipos en este caso, ductos de evacuación que están normalmente ligados al equipo, ¿sí? Están diferenciados entre el C1, el C2 y el C3. El tipo C1 son artefactos con sistema de combustión sellado o cámara estanca, que le llaman. Los del C2 son artefactos con sistema de combustión sellados y cámara estanca, pero conectados directamente hacia la atmósfera. En el anterior estamos hablando de conectado directamente a la atmósfera, pero mediante dos ductos. En el C2 están conectados en un solo ducto, y en el caso del C3 con conductos independientes, uno para la evacuación de la producto de la combustión y el otro para la administración del aire fresco, ¿no? De acuerdo, esa es la diferencia entre en cada uno de ellos, ¿no? En el caso del tipo C. Hay algunos ejemplos de los equipos instalados, tanto del tipo A como del tipo B. Si vemos ahí, hay una secadora, ¿sí? Y también hay una terna. La secadora vendría a ser, en este caso, un equipo de tipo A, ya que esta secadora, por lo menos la ilustrada ahí, no requiere ducto. Ahí existen secadoras que sí lo requieren. Y la terma que vemos ahí, si es una terma que requiere ducto, y ahí está también el ducto, es un equipo de tipo B. Tenemos un ejemplo de un tipo A y un tipo B. Listo. Hasta ahí, entonces, la norma 111.022 y 023. Iniciamos con la norma 111.010. Dice: sistema de tuberías para instalaciones internas industriales. Campo de aplicación: la norma técnica peruana se aplica únicamente a las instalaciones industriales donde el gas natural seco debe ser usado como combustible y tiene el alcance del sistema de tuberías de presión hasta 400 kilopascales. 4 bares incluidos, que van desde la salida de la estación de regulación de presión y medición RMP hasta los puntos de conexión de los equipos. Es decir, la red interna en este caso puede soportar o puede venir calculada con un alcance máximo de 4 bares. Si ustedes llegan a notar la diferencia, tenemos que una norma 111.011 tenía un ámbito de aplicación hasta los 340 milibares. Y en este caso tenemos una norma 111.010 que tiene un alcance de aplicación de 4 bares. O sea, es decir, está bastante por encima del anterior. En el caso industrial, entonces nos podemos tener la posibilidad de trabajar con redes de presiones mayores, ¿no? 4 bares de presión. Ahí vamos a ver algunos equipos con los que vamos a trabajar en una red interna industrial. Hablamos de un tren de válvulas para el suministro de aire a un quemador. Un tren de válvulas le llamamos normalmente las ERS, ¿no? Estaciones de regulación secundaria. Miren lo que tenemos ahí. Tengo ahí un cabezal, que es el quemador. Tengo un ventilador, que es el que le inyecta el aire, en este caso un quemador. Tengo un mezclador, ¿sí? Es donde se inyecta el aire, pero para que sea mezclador debe haber una mezcla aire-combustible. Es decir, por el otro lado, si por un lado ingresa el aire, por el otro lado tiene que ingresar el gas a algo que le llamamos un tren de válvulas. El tren de válvulas, ¿en qué consiste? El tren de válvulas consiste en un filtro de regulación de gas, un filtro de gas, ¿sí? En Y, una válvula solenoide, una válvula de control proporcionada, requiere de un regulador
y de un manómetro de presión, ¿sí? Todo ello conforman el tren de válvulas, ¿sí? Es decir, voy a tener ahí una válvula, ¿sí? Tren de válvulas, una válvula de entrada, voy a requerir un regulador, un filtro, antes del regulador está el filtro, y una válvula de corte después, ¿sí? Asimismo también un manómetro de presión para poder medir que la presión efectivamente esté regulada por el equipo, ¿sí? Definiciones de la norma técnica 111.010. Un medidor, instrumento utilizado para cuantificar el volumen. Presión de diseño, la presión máxima que puede alcanzar la instalación con el valor con el que debe dimensionarse la misma y seleccionarse los materiales. Presión máxima admisible de operación, la MAPO, es la presión de operación máxima que puede alcanzar la instalación en condiciones de máxima demanda, ¿sí? Esa es la presión máxima admisible, ¿sí? Presión de prueba es la presión a la cual es sometido el sistema a entrar en operación con el fin de garantizar la hermeticidad. Esta presión de prueba normalmente va a ser el 1.5 veces la presión de diseño, ¿sí? Entonces ustedes siempre deben tener en consideración ello. Presión de operación, dice, es la presión a la que deben operar satisfactoriamente las tuberías y los accesorios y los componentes que estén en contacto con el gas natural seco en un sistema de tuberías. Esta será como máximo igual a la MAPO, es decir, a la máxima presión de operación. Listo. Regulador de presión, dispositivo que reduce la presión, en lo que hemos estado viendo hasta ahora. Revestimiento, sistema de protección de las superficies metálicas, es decir, en este caso vamos a necesitar un tratamiento para las tuberías porque estamos hablando de presiones pues considerables. En el sistema industrial se puede trabajar con tuberías de acero y estas tuberías de acero vamos a necesitar tratarlas, es decir, no solamente se pueden pintar, como en el caso del cobre, sino además debe tener un tratamiento que permita su resistencia y su durabilidad. Por ejemplo, ¿cuál? Podemos hablar del granallado o podemos estar hablando del arenado, ¿sí? Para los sistemas de tuberías. Asimismo, pues, los revestimientos deben ser con varias capas de pintura, tanto de protección de base como anticorrosivas, y finalmente la tubería selectiva del color que corresponde de acuerdo a norma. CDR es la relación de diámetro nominal con el espesor de la tubería en el caso del polietileno. Cuando hablamos de instalaciones industriales podemos seleccionar incluyendo al polietileno como tubería, porque el polietileno tiene una presión máxima admisible de 10 bares de presión. Por lo tanto, si yo puedo trabajar hasta 10 en el caso del polietileno y estoy trabajando con una interna de 4, yo puedo trabajar con la tubería de polietileno, no hay ningún problema. Obviamente tomando en consideración las normas que rigen a este tipo de material, pero en el caso industrial es admisible trabajarlo como red interna. ¿Qué más? Un separador filtro, que es un filtro en Y, como les decía, con el que se va a trabajar. También se puede trabajar con otros tipos de filtros de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Una válvula, que ustedes ya conocen, instrumento colocado en la tubería para controlar o bloquear el suministro del gas. Las válvulas de alivio. ¿De qué te sirven las válvulas de alivio por venteo? Dice, un artefacto diseñado para abrir a fin de prevenir un aumento de presión. Es decir, cuando hay una sobrepresión, la válvula de alivio lo que hace es aliviar justamente esa sobrepresión, generando un venteo hacia el exterior del gas, ¿no? O el exceso de la presión del mismo. La válvula de servicio, que es la válvula de corte general en el caso de una industria, siempre va colocada en su sistema convencional, va colocada en la parte exterior de la industria, que es la válvula de servicio y que es dejada normalmente por la concesionaria. La válvula de seguridad de cierre rápido, que normalmente es una válvula off-on o una válvula plush para poder cortar el suministro en caso de emergencia. Las válvulas unidireccionales, que es el back check o las válvulas check que le llaman, ¿no? Que normalmente va en una sola dirección, ¿sí? Pues vamos a ver, los equipos también podemos encontrar en la estación de regulación de presión y medición, la RMP, utilizada para regulación y medición
centralizada en el consumo de gas natural debe ser instalada de acuerdo a normas técnicas reconocidas internacionalmente, tales como la norma técnica española 12279, la 12186, la 1776, el AGA, ¿no? Norma AGA de reportes del 2, 7 y 9 o equivalentes. El diseño de materiales de la instalación y prueba de dichas estaciones deben ser aprobados por la entidad competente. En este caso, pues tenemos dos entidades, que viene a ser la concesionaria en sí y por otro lado la encargada de la supervisión o SINERMIN. La RMP debe ser instalada en el predio del usuario tan cerca como sea posible de la válvula de servicio, es decir, lo más cerca que se pueda, ¿no? El punto de entrega de la concesionaria. El propósito es minimizar el recorrido de la tubería que lleva presiones a la red de distribución en un tramo entre la válvula de servicio y la estación de regulación. El distribuidor deberá siempre tener acceso a la estación de regulación para intervenir adecuadamente en casos de emergencia, ¿sí? Se deberá también tener en cuenta lo estipulado en el reglamento de distribución de gas natural 042, ¿sí? 99 EM y sus modificaciones al respecto de medidores y regulación. Ahí les he puesto algunas imágenes de algunos trabajos ya ejecutados, cómo es que llega las tuberías ya luego del tratamiento y luego de ser pintadas, son colocadas ahí las uniones para poder soldarlas finalmente e instalarlas en situ, ¿sí? Ahí la instalación ya una vez realizada, ahí tienen una válvula de salida, la válvula de corte de salida de la estación de regulación, ahí tienen una válvula de paso, ahí tienen también el inicio de una red de instalación industrial. Ahí el recorrido de una instalación industrial, ¿sí? Cómo es que estas instalaciones, normalmente en una instalación industrial, es una red de tuberías en acero expuestas a la vista, ¿sí? Las redes de acero normalmente no deben ir empotradas y al pasar por muros deben estar protegidas. Listo, por último, norma técnica peruana 111019, estaciones de servicio para el venta al público de gas natural vehicular, GNV. Nótense ya lo que hemos revisado hasta ahora. Hemos revisado la 111011, la 111010. En la 111011 nos daban una presión máxima de trabajo, en este caso de 340 milibar. En la 111010 la presión máxima era de 4 bares. Vamos a ver qué nos dice en el caso de una norma 111019. Dice, se aplica a estaciones de servicio de gas natural vehicular en la cual se encuentran conectadas una red de distribución de gas natural y que se ubiquen en lugares con las siguientes características: predios sin ninguna instalación o construcción, predios con instalaciones existentes para almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos y o gas licuado de petróleo GLP, estaciones de servicio con consumidor directo. Asimismo, cuando la estación de servicio tienen sistemas de compresión, almacenamiento y despacho que tienen como presiones máximas de operación 25 megapascales, que no es otra cosa que 250 bares. Es decir, en el caso de las estaciones de servicio, nuestra presión de operación llega a ser hasta de 250 bares. Las diferencias son abismales entre la 111011, la 111010 y la 111019. La 111011 me decía 340 milibares. La 111010 me habla de 4 bares como máximo. En este caso, la 111019 me habla de una presión de operación de 250 bares. ¿Sí? Entonces, bastante considerable las diferencias. ¿Sí? Vamos ahí. Si yo hablo de una presión alta, pues obviamente voy a hablar de algunos equipos que van a componerla y obviamente van a ser distintos. Una subestación eléctrica es necesaria, ¿sí? Para poder darle pues, el suministro eléctrico a la estación, con algunos equipos de protección por seguridades, porque estamos hablando de gas de alta presión. Accesorios de ingreso a la estación, el AIE, que es igual en el tema industrial, la estación de filtración y medición, que es muy similar a la industrial, con la pequeña diferencia que la regulación ya no es necesaria, o bueno, no es imprescindible, mejor dicho. El compresor de gas natural, yo tengo una red externa, normalmente en nuestro sistema de distribución, tanto en Lima como en provincias, con unas presiones máximas de 50 bares de distribución.
Si yo hablo de una estación de servicio de gas vehicular de una presión máxima de operación de 250 y yo tengo una presión de distribución de 50 bares, es lógico que voy a necesitar incrementar esta presión. Como la voy a incrementar, yo necesito de un compresor de gas natural. ¿Sí? Es un equipo que en este caso va a ser determinante independientemente de cualquier diseño, es obligatorio en un sistema normal de uso de gas natural vehicular. El almacenamiento del mismo, si yo tengo un compresor, el gas a alta presión, pues hay que llevarlo a algún lugar, en este caso a algunas baterías que me van a almacenar este gas a alta presión. Sistema de dispensadores para poder obviamente surtir, en este caso, a los vehículos que van a utilizarlo, y los tableros eléctricos para, tanto eléctricos para el sistema de compresores, sistema de barras, sistema de distribución. Edificaciones dentro de los mismos, recinto de la subestación eléctrica, recinto de compresiones y almacenamiento, el recinto de la estación de filtración y medición, las islas, ¿no?, que contienen en este caso los surtidores de gas natural vehicular, el cuarto de tableros eléctricos, el cuarto de sistemas, ¿sí?, y el patio de maniobras. El patio de maniobras viene a ser el lugar donde los vehículos, pueden ser vehículos menores, mayores, camiones, yo qué sé, van a poder ingresar para poder surtirse en este caso del suministro de gas natural. ¿Sí? Ahí les he puesto pues un pequeño bosquejo de una instalación industrial y todos los sistemas que contiene. El patio de maniobras creo que es fácil de identificar, es el lugar donde obviamente va a ingresar los vehículos, cualquiera que sean ellos, para poderse suministrar, en este caso, el combustible. Tenemos ahí un recinto de compresión del que estábamos hablando hace un momento. Tenemos un cuarto de sistemas, donde están los sistemas pues, que guardan obviamente el control de todo el sistema de operación, los contadores, las islas de GNB y bueno, algunas oficinas e incluyendo incluso algunas tiendas. Ven ahí también que hay un cuarto de tableros y un cuarto de máquinas. ¿Sí? Todo ello es importante. Dentro de todo ello, digamos que los sistemas más resaltantes siempre van a ser las islas, que son los surtidores, y el recinto de compresión. ¿Sí? Listo. Y eso, bueno, eso sería por ahora todo, compañeros. Esperemos pues volvernos a ver dentro de poco con otro tema al respecto del gas natural. Muchas gracias.